Bien amigos, estamos ahora en la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Lencastre y la periodista Mónica Belin, directora de la revista Proactivo Minero. Aurelio, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Te vamos a hacer unas cuantas preguntitas ahora en la grata compañía, con la grata compañía de una dama, periodista, directora de la revista Proactivo Minero Energético. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar es GLP a 12 soles, mi estimado Aurelio. ¿Cómo se come eso? Explícanos en primer lugar. Claro. Y seguramente que Mónica te va a hacer preguntas también más suspicaces que las mías. Y además, quería preguntarte, ¿y qué pasaría o qué pasó con la planta de GLP que se ofreció en Quepacheato, en Quillabamba, en el Cusco? Bueno, efectivamente. ¿Cómo es el tema? Primero la cuestión esta de los 12 soles. En realidad es una buena intención. O sea que todos quisiéramos que esté a ese precio ¿no? el GLP, pero lamentablemente es bastante difícil, prácticamente es imposible. Sin embargo, seguramente esta buena intención vino, ¿no es cierto?, ¿de qué? De un ofrecimiento que hizo el anterior gobierno para poder justificar Camisea. Entonces, en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, en el momento en que nos aplicaron la famosa garantía de red principal, que todos los usuarios eléctricos hemos pagado en el Perú más de 500 millones de dólares para que se construya ese ducto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para, digamos, dorarnos la píldora, lo que justamente en ese momento nos dijeron, señores, el gobierno, y eso está en todos los diarios de la época, ¿no es cierto? Señores, el balón va a costar, el de Camisea, proveniente de Camisea, el GLP va a costar 15 soles. Todo el mundo alegre y aceptó esos famosos 500 millones de dólares que hemos pagado todos los contribuyentes, todos los usuarios eléctricos. Ok, entonces, claro, cercano a esos 15, ¿no es cierto? Lógicamente están los 12, pero es un poquito difícil llegar a esos 12. El hecho concreto es que nosotros en este momento, a pesar que no viene desde Nueva York, porque nos dan justamente ese precio, como que viniese ese GLP desde Nueva York, de la Bolsa de Nueva York, atravesase, ¿no es cierto?, el canal de Panamá y llega al Callao. Entonces hacen el cálculo del transporte y etcétera, y nos lo ponen como que fuese un GLP, o sea, el balón doméstico que viniese desde ese mercado norteamericano, lo cual no es cierto, ¿no es cierto? En el caso de la refinería sí, ¿no es cierto? Todas las refinerías compran el petróleo o lo importan y tienen que procesar el petróleo, ¿no es cierto? Y al procesarlo dan como subproductos gasolinas, diésel y entre otros el GLP, propano-butano, ¿no? Entonces, eso lógicamente sí justificaría que cueste lo que cuesta hoy día el GLP, pero lo que no se justifica es el que viene de Camisea. ¿Por qué? Porque simplemente Camisea lo que hace es cosechar, no procesa nada. O sea, cosecha lo que ya la naturaleza lo ha producido en millones de años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se nos ofreció en su momento, ¿no es cierto?, de que iba a estar a 15 soles, bueno, que no esté a 15, que esté a 20, pero que no esté pues a los 35 soles. Pero adicionalmente hay otro detalle. A esos 35 soles de promedio que se vende actualmente en el mercado local, ojo, pero estamos hablando de Lima Callao, no del Cusco, que está más de 40, ¿no? Quillabamba, perdón. Entonces, ¿qué sucede? El Fondo de Estabilización de Combustibles está subsidiando a cada balón con 9 soles 44 céntimos, prácticamente 10 soles. ¿Qué significa? De que nos están vendiendo el GLP, el balón de GLP, a cerca de 45 soles. ¿Qué significa eso? El más caro de Sudamérica, a excepción de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela, que son casos diferentes en cuanto a su economía. Pero si comparamos con el resto, evidentemente que está súper carísimo, ¿no? Entonces la intención en este caso de uno de los candidatos me parece es buena, pero es bastante difícil que se llegue a ese nivel de precio. Sin embargo, puede lógicamente bajar de lo que está en este momento a 35, ¿no es cierto? Podría de repente, digamos, bajar pues a 22, 23 soles, ¿no? ¿Qué sería, digamos, la explicación que ha dado el Ministerio de Energía y Minas frente a esta? Bueno, Energía y Minas lo que dice simplemente es que ellos aplican, o mejor dicho, que en el Perú hay que cumplir la ley de hidrocarburos, ¿no es cierto?, y que es el mercado el que manda, y si el mercado eso es lo que señala, pues adelante. En otras palabras, digamos, nos están aplicando un mercado que lógicamente no es el que corresponde, me refiero. El GLP proveniente de las refinerías sí podría justificar un precio más elevado porque tienen que importar, procesar, etcétera, pero en el caso de Camisea no. Entonces acá viene justamente, digamos, de solicitarle al consorcio y decirle, oye, un momentito, ¿por qué tú me vendes tan caro? ¿Por qué me vendes como que importases ese GLP desde Nueva York cuando no lo importas y no lo produces, lo cosechas desde la convención en el Cusco? ¿Y Ocinermin qué dice al respecto? Bueno, como
Ocinermin lo que hace es calcular los precios únicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese cálculo. Claro, en el cálculo, en este caso, hace lo mismo que le señala la norma, y la norma es justamente una resolución ministerial de Energía y Minas, donde le dice cuál es la fórmula de hacer los cálculos, no solamente del GLP, sino del resto de los combustibles. Eso, por ejemplo, tiene que modificarse porque es algo irreal. ¿Esta fórmula de cuándo es? Esto data por lo menos de unos 12 años aproximadamente, ¿no? Entonces, pero esto deben actualizar porque eso está, claro, digamos, es obsoleta esa forma de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, ya no corresponde pasa? Para el gas. Absolutamente, no, en general, o sea, digamos, es una simulación para el resto de los combustibles, es totalmente obsoleta, o sea, simula como que el Perú está importando el 100% de los combustibles y del petróleo que consume, o sea, tipo Suiza, increíble, más o menos, ¿no? Entonces, como importamos, es una simulación, y esa es la fórmula justamente que aplica el OCINER. El OCINER lo que hace es simplemente agarrar su calculadora y calcula, nada más, ¿no? Pero quien emite o ha emitido esa norma es Energía y Minas, y quien debe modificarla, o sea, actualizarla. ¿Por qué? Porque nosotros importamos petróleo, no de Nueva York, importamos de Colombia, de Venezuela o del Ecuador. Y a propósito de la importación, ¿estamos importando todavía con alta cantidad de azufre? Pues la norma nos dice que debemos tener solamente 50 partes por millón. Bueno, no, lo que pasa es, eso corresponde al diésel, o sea, no tanto al petróleo, sino al diésel. Al diésel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros producimos, justamente, por ejemplo, como compramos de Venezuela mayormente, entonces el petróleo venezolano tiene bastante azufre. Entonces, lógicamente, los productos que nosotros, ¿no es cierto?, producimos en las refinerías, pues lógicamente tienen esa cantidad de azufre elevada. Entonces, más bien lo que importamos en este momento, aunque parezca, digamos, raro, pero importamos el diésel con 50 ppm, o sea, bajísimo, claro, ¿no es cierto? ¿De dónde lo importamos? Del que no tiene petróleo, pero sí tiene refinerías. Chile. Increíble. Increíble, pero cierto. Increíble. Entonces, ¿qué pasa? Las refinerías nuestras en este momento producen, por ejemplo, con 5.000 ppm, 4.800, 4.500. Así es. Entonces, bastante elevado. Y ese petróleo que procesa Chile para seguir con las cosas increíbles con las que siempre Aurelio Ochoa nos tiene acostumbrados, ¿no? El tema de hidrocarburos, ¿de dónde la compra Chile? Porque Chile no produce petróleo. No, claro, justamente no. Lo que pasa es que Chile compra del mercado internacional, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Procesa ese crudo que lo compra del mercado internacional, ese petróleo, entonces tiene excedentes. Pero otra cosa adicional, en el caso de Chile está prohibido de que la empresa estatal, ¿no es cierto?, de Chile, petrolera, ¿no es cierto?, venda, o sea, comercialice, o sea, puede hasta refinar, pero no puede comercializar. Entonces ha encontrado la solución, dice, oye, al norte, pasando la frontera, ¿no es cierto?, país, y simplemente pues llevamos a través de ellos y cumplimos todo el ciclo. En otras palabras, con las ventas que hace en el Perú, sobre todo, ¿no es cierto?, llena todo el círculo de la industria del petróleo. Explora, explota, no en su territorio, en el Ecuador, está en Egipto, o sea, es la empresa petrolera, o sea, el Petroperú, pero de Chile. Una empresa estatal súper eficiente en el país más capitalista de Sudamérica. Y que tiene una moderna refinería que todavía no tenemos en Perú, pese a que ya se ha pedido. Y la otra cosa, no solamente tiene una empresa petrolera, tiene también una gran empresa del cobre, que es Codelco, ¿no es cierto? De la cual aporta un porcentaje para la Fuerza Armada chilena. Codelco es otra historia, ¿no? Entonces, a eso íbamos, en que, por ejemplo, a veces criticamos y decimos, ¿por qué no fortalecemos a Petroperú? Hipócritamente sacamos una ley de fortalecimiento de Petroperú, pero la dejamos que se asfixie, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos hecho en los últimos años. ¿Petroperú va a volver a explorar pronto? Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Durante estos 5 años no ha hecho absolutamente nada, a pesar de haber una ley de fortalecimiento de Petroperú, ¿no es cierto?, para que pueda por lo menos asociarse. Entonces ahora, digamos, qué curioso, cuando ya va a terminar, en lo que resta del año, mayormente a partir del segundo semestre, donde ya no va a estar este gobierno, recién le señala la política, acaban de aprobar, hace 2 semanas, acaban de aprobar la nueva política que deberá seguir por adelante. ¿Cuándo será? No va a ser en este gobierno, pues ya es en el siguiente, ¿no? La política que va a aplicar Petroperú, ¿y por qué no la aplicaron durante la vigencia de la actual administración? Entonces ahora, por ejemplo, le dan, y eso es lo que ha salido en los periódicos, decía, ahora Petroperú podrá explorar nuevamente, explotar. Esa ley ya existe. Entonces, ¿qué pasa? Como ya no depende de FONAFE, entonces, ¿qué pasa? Es el ministerio el que le asigna las políticas. Entonces ahora, a través de esta resolución, lo que están haciendo es, ¿qué cosa? Es decir, oye, ahora sí puedes explorar, asociarte, ver la forma. Entonces,
le debería decir al ministerio, ¿qué cosa? ¿Recién te acuerdas? O sea, justo a las finales te acuerdas de darme estas instrucciones. ¿Por qué no lo hiciste antes? Esa es una bonita pregunta para la actual administración. Esa es una hipocresía, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha actuado con Petroperú? Hemos desarmado a Petroperú, ¿no es cierto? Y solamente es una caja chica para este gobierno y para otros, lógicamente, fue, ¿no es cierto? Y estamos viendo, comparando con el caso de nuestro vecino del sur, que muchos quieren siempre comparar. Entonces estamos comparando una empresa eficiente en la parte petrolera y una empresa súper eficiente en lo que es el cobre, ¿no es cierto? Empresas estatales. Ahora, no estamos hablando solo de Chile, porque en el caso, por ejemplo, de Petrobras, en el caso de Ecopetrol está presente acá, por ejemplo, está presente en lote, hace explotación, y en fin. Bueno, son situaciones que de todas maneras, permiten reflexionar, ¿no es cierto? Lo que pasa en países vecinos cuando nosotros somos más papistas que el Papa, ¿no es cierto?, más ultraliberales, pero sin embargo cuando ya nos vamos a ir del gobierno, entonces allí sí, me olvidaba, Petroperú, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, tienes que hacer, que se olvidaron que existe una ley anterior, que simplemente ha sido letra muerta en este gobierno. Entonces ahora, para digamos un poco tipo Pilatos, ¿no? Lavarse las manos y decir, oye, me había olvidado, sí, efectivamente, a partir ¿no es cierto? Se supone que va a ser a partir del segundo semestre, porque ahorita en este momento, ¿qué va a hacer Petroperú? Dice, oye, yo no puedo hacer nada. Al final es que le dan esas atribuciones. Ahora, en el caso de Petroperú podría fortalecerse. ¿Cómo ve el futuro de Petroperú? Podría fortalecerse, por ejemplo, con tomar los lotes en Talara, van a ser devueltos al Estado, porque terminan las concesiones. A partir del año 12, 13, 14, hay varios lotes que van a soltarse. O sea, mejor dicho, termina la concesión, termina el contrato. En consecuencia, otra vez el Estado toma posesión de esos lotes. Es el momento justamente de entregarle a Petroperú y decirle, oye, trabaja, asóciate, no vas a arriesgar, porque no tiene dinero, no vas a arriesgar, pero con las reservas que hay en esos lotes, muy bien puede capitalizarse Petroperú, ¿no es cierto? Y de esa manera justamente en el futuro ir a la selva, por ejemplo, porque por el momento es un poco difícil, pero puede ya asociarse. Y también podría, por ejemplo, asociarse para el caso de la petroquímica esta que se va a hacer del etano en el sur. Sí. Entonces se le está dando una serie de facilidades. Concretamente, esto es a una empresa brasilera, Petrobras concretamente, para la petroquímica del etano, exigiendo a todos los lotes del sur, ojo, del sur, que puedan venderle a esta empresa, ¿no es cierto?, el etano, es decir, van a extraer del metano que hoy día, digamos, se está quemando, el lote 88 incluido, el lote 56 igual, el 57, en fin, van a extraerle el etano y van a hacer la petroquímica del etano. Eso está muy bien, a mí me parece saludable. Sin embargo, la condición sería, oye, esto aprobamos, pero tu socio es Petroperú, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de capitalizar a Petroperú de tal manera que pueda hacer labores de exploración. Y sería interesante que más adelante nos comente también sobre las empresas vietnamitas que están... Muchas gracias, Mónica. El tiempo nos ha ganado. A la periodista Mónica Belén, que estuvo muy incisiva hoy día. Especiales gracias. Aurelio, muchísimas gracias. Siempre a las órdenes. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos para la despedida del programa. Nos quedan 6 minutos, 3 cositas, apelando a la capacidad de síntesis del doctor Aurelio Ochoa. El tema de la planta de Quepachiato en Quillabamba, el tema del chatarreo, que es el cuarto o quinto año de la Mesida, y digamos, la pregunta de Mónica, ¿no? ¿Cómo es que funcionan empresas de exploración y de explotación petrolera exitosas estatales, vietnamitas, mexicanas, coreanas, se hacen consorcios y sociedades exitosísimas en otros lugares del mundo, y acá nos rasgamos las vestiduras cuando una empresa estatal como Petroperú quiere hacer exploración y explotación? Claro, con el mayor gusto, Ricardo. El caso de Quepachiato, bueno, efectivamente, tal como lo habíamos señalado en tu programa, pues ha quedado en 0 balas, 0 puntos, ¿no? Entonces todo ha sido ofrecimientos, actas, y etcétera, etcétera, pues simplemente eso ha quedado en nada, así de simple, en nada, ¿no es cierto? Entonces eso fue otro de los puntos que justamente la población de Quillabamba había solicitado, ¿no es cierto? Y sin embargo hemos visto, tal como hubiésemos querido equivocarnos, pero estamos viendo que simplemente fue otra promesa más incumplida. Y la otra promesa incumplida es la que tú has señalado, el famoso chatarreo vehicular. El día de ayer el ministro de Transporte salió muy orondo y señalaba para el caso del Callao, de que se iniciaría en el Callao, ¿no es cierto?, con 300 vehículos, etcétera, etcétera. Es decir, como les falta poco menos de, 2 meses en realidad,
no saben qué hacer, ¿no? Entonces dicen, oye, como tienen plata en el Callao, con el asunto del canon, en fin, ¿no? El canon aduanero, ¿por qué no por allí algo y de repente con eso nos lavamos la cara con relación al ofrecimiento que hemos hecho durante casi 5 años y no hemos hecho hasta la fecha un solo vehículo chatarreado para que pueda funcionar a base de gas natural, ¿no es cierto? Pero sí nos hemos encargado durante todo este tiempo de esta administración en propiciar, ¿no es cierto?, la exportación de gas en desmedro del mercado local. Entonces, esa es otra de las promesas incumplidas que lógicamente la historia le pasará la factura a la actual administración. Y finalmente, con relación a la parte esta de la participación de empresas estatales. Bueno, el caso, por ejemplo, de Vietnam, la empresa esta acaba de adquirir, ¿no es cierto?, derechos para un lote, ¿no es cierto?, en la selva peruana. Y no solamente ese es el caso, sino también tenemos el caso de Ecopetrol con la empresa coreana, Petrolera Nacional, ¿no es cierto?, coreana, que juntas con la empresa colombiana Ecopetrol, nacional igual, ¿no es cierto?, han adquirido, bueno, anteriormente tristemente célebre, ¿no es cierto?, Petrotech. Hoy día, lógicamente, es una empresa totalmente distinta que se llama Savia, ¿no es cierto?, que tienen 11 lotes en el Zócalo continental. Entonces, estamos viendo la participación de esas empresas, cómo hay empresas que más bien salen de sus fronteras, ¿no es cierto?, entonces se extienden. Hemos visto el caso de la empresa nacional ENAP de Chile, que está hasta en Egipto, en este momento, explorando y explotando, no mucho petróleo, pero está trabajando. Y tenemos el caso de Savia hoy día, integrada por las petroleras nacionales, colombiana y coreana, ¿no es cierto?, explorando en una república de Sudamérica que se llama Perú, ¿no es cierto? Y frente a esos lotes se encuentra una empresa hoy día casi desmantelada, como es Petroperú, en este caso, nuestro suelo patrio. Bueno, 2 países en el sur, Chile, digamos el país más capitalista de América, por más que haya sido gobernado por la señora Bachelet y otros socialistas. Colombia, gobernada por el señor liberal conservador Uribe, tienen empresas estatales que exploran y explotan petróleo y se consorcian con empresas de otros. Pero la gran diferencia, Ricardo, está en que Colombia, bueno, pues tiene más cerca el recurso. En el caso de Chile no tiene el recurso y sin embargo estamos viendo una alta tecnología. Lo consigue en lugares remotos, como acaba de mencionar. Y eso es digno de destacarlo. ¿No? Hay que destacar porque a veces tanto se rasgan, ¿no es cierto?, las vestiduras, y estamos viendo que los ejemplos que siempre toman pues nos dan precisamente los ejemplos que hemos señalado, tanto en la parte petrolera como en la parte minera, para no hablar de otros sectores, ¿ah? O sea, principalmente en esas dos, que es el tema que siempre nos convoca los días martes y miércoles. Hacemos votos, pues, Mónica Belén y Aurelio Ochoa, para que los peruanos pensemos bien al momento de votar este 5 de abril. Lamentablemente, este apasionante y también doloroso tema, vinculado a los hidrocarburos, la energía, las energías renovables, en fin, da para muchísimo más, pero el tiempo ya nos ha ganado. A los dos, muchísimas gracias. Mónica Belén, directora de Proactivo Minero, y el doctor Aurelio Ochoa Lencastre, que nos acompaña hoy martes, porque no podrá estar con nosotros el día de mañana. Vamos a unos cortes. No, me dicen que ya el tiempo se acabó. Tengan ustedes muy buenas noches, amigos. Doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa, la señorita Canedo y el señor Zúñiga. Muy buenas noches.